and open borders mean crime, and open borders mean people drowning in the rivers, and it's a very dangerous thing. I hate it, and I know it could stop immediately if the Democrats change the law. They have to change the laws, and then that father, who probably was this wonderful guy with his daughter, things like that wouldn't happen, because that journey across that river is a very dangerous journey. President Trump, I want you to look at this photo. These are not drug dealers or vagrants or criminals. They are people simply fleeing a horrible situation in their home country for a better life. So, President Trump, if you want to know the real reason there's chaos at the border, look in the mirror. A raíz de esa imagen, la del padre salvadoreño que se ahogó con su bebé en el río Bravo, a raíz de eso los gobiernos de Estados Unidos y México comenzarán a llamar a las cosas por su nombre, comenzarán a hablar de una crisis humanitaria, una crisis que va mucho más allá de ser un mero problema migratorio. Buenas noches. También hablaron sobre esta imagen Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que la imagen no representa lo que es Estados Unidos como país. Dijo que Estados Unidos tiene obligaciones con la humanidad que están siendo ignoradas. El ex vicepresidente y quizá candidato demócrata el próximo año a la presidencia, Joe Biden, tuiteó: esta imagen es desgarradora. La historia juzgará cómo respondemos a Trump y su trato a los migrantes. El senador, también ex precandidato a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, tuiteó: este caso es un ejemplo doloroso que demuestra el imprudente desprecio por la humanidad de las políticas de Donald Trump. Tania Vanessa Ábalos, esposa de Óscar Alberto Martínez, el migrante que se ahogó con su hija el domingo en el río Bravo, narró a las autoridades mexicanas lo que pasó en los últimos minutos antes de que su familia muriera. Tania Vanessa llegó con su esposo Óscar y su hija Valeria, de 2 años, el domingo en la madrugada a Matamoros. Iban acompañados de un amigo, Milton. Descansaron unas horas en un hotel y a las 8 de la mañana salieron para intentar iniciar los trámites de asilo político en Estados Unidos. Pero como era domingo, las oficinas estaban cerradas. Aprovecharon para comer, hacer tiempo, pero finalmente se decidieron a cruzar por el río Bravo. De acuerdo con la declaración de Tania Vanessa ante la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, los 4 se aventuraron a cruzar el río a la altura del Puente Nuevo. Iban vestidos, pero sin zapatos. Tania contó que su esposo iba adelante cargando en su espalda a su hija Valeria, dentro de su playera. Tania iba 1 metro atrás, subida en la espalda de su amigo Milton, un joven de 19 años. Tania declaró que Óscar ya casi llegaba a la orilla cuando comenzó a verlo cansado y con trabajos para poder nadar, porque el aire movía el agua y generaba olas, por lo que ella se bajó de la espalda de Milton y decidieron regresar a la orilla del lado mexicano. Ahí todavía alcanzó a verlos, pero segundos después se hundieron y desaparecieron en el río. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está? ¡Sáquenlo! ¿Dónde está? Está mi niño, por Dios. Mi niña lo necesita también. Hoy se entregaron los cuerpos de Óscar Alberto y de la niña Valeria a la señora Tania Vanessa. Esta noche los restos están en la funeraria Escobedo, en Matamoros, Tamaulipas. A las 10 de la mañana van a salir escoltados por la Policía Federal camino a Monterrey y de ahí por vía aérea se van a trasladar a El Salvador. En esta crisis humanitaria registramos ayer otra imagen muy fuerte, la de la madre haitiana que desde un centro de atención para migrantes en Tapachula clamaba ayuda para su hijo de 1 año. Ayúdame, mi hijo, está enfermo. Ayúdame, 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 por favor, ayúdame. Hoy mi hijo está enfermo. Muchos días
Andrés, Pablo Andrés, 1 año 2 meses, está sufrí mucho música, está picante, está enfermo. Ay, 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 ay. Las autoridades mexicanas se encargaron de que esas imágenes no se repitieran hoy. Los 638 migrantes que duermen en ese lugar llamado la Feria Mesoamericana fueron replegados a las grandes naves que hay en ese albergue improvisado. Al mediodía grabamos estas imágenes. La autoridad no dejó a los migrantes acercarse a las rejas para hablar con los medios y mucho menos para volver a pedir a gritos la ayuda que pedían ayer: comida, agua potable, medicinas. Al mediodía también el Instituto Nacional de Migración difundió un comunicado en el que asegura que desde el 26 de abril ha brindado todos los servicios básicos de salud y alimentación a los migrantes que están ahí, en ese albergue, en esa parte de la República Mexicana. El gobierno federal tiene reportado en territorio nacional a 19.052 migrantes que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Chihuahua y Tamaulipas en la frontera norte y Chiapas en la frontera sur concentran el 70% de estos extranjeros, tanto en albergues, instalaciones migratorias, hoteles y casas de renta. Ciudad Juárez es la ciudad con el mayor número de migrantes, 5.573. Le sigue Tapachula, en Chiapas, donde se tienen registrados a 2.964 extranjeros. El reporte generado por el Instituto Nacional de Migración y las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana presenta la estadística de 3 estados del país. Baja California, ubicado en la ruta tradicional de migración hacia el norte, reporta 837 extranjeros, Coahuila 1.301 y Nuevo León 440. Veracruz y Oaxaca, en el corredor del Istmo de Tehuantepec, alojan en conjunto a 1.774 migrantes en 4 estaciones migratorias y un albergue. En el reporte, con las poblaciones migrantes más bajas aparecen Tlaxcala, con 18, y Sinaloa, con 14. Es la estadística fría de la crisis humanitaria de Norteamérica y Centroamérica de 2019. Los migrantes centroamericanos persisten en moverse al norte en busca de un futuro, de una esperanza. El gobierno de Estados Unidos presiona. El gobierno de México tiene que hacer el trabajo ingrato. Y Donald Trump no para de decirnos: well done, boys. Bien hecho, mexicanos. I want to thank Mexico. They put 6,000 people at the border. Y quien también felicitó a México por su actuación en esta crisis de los migrantes, en esta crisis humanitaria, fue el Papa Francisco. Y yo quiero felicitar a los mexicanos porque son tan acogedores con los migrantes. Que Dios se los pague. Gracias. ¿Qué tanta información de calidad tendrá el Papa Francisco? En fin, quedan estos reconocimientos. Por un lado Trump, por un lado el Papa. Pero ¿cuánto falta para que esta crisis humanitaria devenga en una tragedia monumental? ¿Cuánto falta para que se salga del control de los gobiernos mexicano y estadounidense? Hoy, como acabamos de ver, estamos hablando de decenas de miles de migrantes desesperados, migrantes detenidos, migrantes sometidos. ¿Qué ocurrirá cuando comience la deportación masiva a México con la que amenaza Trump? O cuando México se declare incompetente para administrar a los centroamericanos que pasarán 6, 8 meses en territorio mexicano en espera de la autorización o del rechazo de su solicitud de asilo para poder vivir en Estados Unidos. Las cosas por su nombre. Lo que hemos llamado problema migratorio tiene ya la forma, el tamaño, las imágenes y el dolor de una crisis humanitaria. En otras cosas, hoy se difundió este video en donde se observa a hombres intentando detener a un conductor en las calles de Satélite, esto en el Estado de México. El video lo difundió el conductor afectado, quien aseguró que los hechos ocurrieron el lunes a las 5 de la tarde en la calle Circuito Centro Comercial, a un lado de Plaza Satélite. Según su testimonio, un vehículo Malibu gris lo iba siguiendo. En el video se ve como 4 hombres armados
intentaron obligarlo a bajar del auto, intentaron abrir la puerta del coche. Sin embargo, el conductor pudo escapar. Los hombres huyeron cuando vieron que estaban siendo grabados y escaparon en el auto, en el Malibu gris. Imágenes del lunes. La Fiscalía del Estado de México informó que pues, está investigando este video, pues uno de los hombres que aparece ahí, que acabamos de ver, trabajaba en la Fiscalía, pero según esto ya no trabaja ahí. Es este hombre, identificado como Francisco Javier Telles. La Fiscalía dijo que no tenía asignada ninguna arma, por lo que la pistola que porta en el video no es de la Fiscalía. Además, fuentes del gobierno del Estado informaron a Imagen Noticias que otros 2 hombres que aparecen en el video también fueron identificados. Son policías municipales de Tlalnepantla. Uno de ellos es Eric Durán Carrillo, policía municipal desde 2011, y el otro es Guillermo Ruiz Martínez, quien ingresó a la policía de Tlalnepantla en 2016. Atención para las personas que viven en esa zona y de repente topan con algo que parece un retén. Esta tarde la Procuraduría de la Ciudad de México entregó a la defensa de la familia del abogado Pablo González Cúzulas el dictamen toxicológico que se le aplicó al cuerpo de este joven. Anoche vimos la queja de la familia, a quienes la Procuraduría no les daba información de la investigación. Hoy la familia ya sabe que el abogado fue drogado antes de morir. En una carta enviada esta mañana a la procuradora Ernestina Godoy, los representantes de la familia de Pablo Cúzulas, el joven abogado cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada del sábado en la colonia Nápoles, piden a las autoridades que giren los oficios necesarios para que el banco Afirme proporcione sus cámaras de videovigilancia, ya que éstas apuntan hacia la salida de la plaza donde está ubicado el Palmas Karaoke, lugar donde Pablo fue visto con vida por última vez en la colonia Lomas de Chapultepec. La defensa también pide que se integren a la carpeta de investigación las cámaras de vigilancia del C5 y que se trace la ruta que siguió el auto que abandonó el cuerpo de Pablo en las calles Eugenia y Georgia de la colonia Nápoles. Hoy por lo pronto, la defensa de Pablo González recibió los resultados del examen toxicológico realizado al cuerpo del joven, luego de la queja de la familia de que la información se había filtrado en medios antes de que ellos la conocieran. En ello se acredita que antes de morir, el abogado sí fue drogado con ciclopentolato, sustancia contenida en gotas oftálmicas y usadas por delincuentes conocidas como goteras. Ahora, la exigencia de la familia es dar con los responsables del asesinato. Un cuate totalmente dedicado a su trabajo, dedicado al ejercicio, hacía muchísimo ejercicio, jugó rugby muchos años de su vida. Es un abogado profundamente brillante, increíblemente brillante. Bueno, ese es un caso, hay otro, el caso de la joven Aide Mendoza, lo recordarán, estudiante asesinada dentro salón del CCH Oriente el 29 de abril. Esta tarde hablamos con el papá de la joven, con el señor Julio Mendoza. Nos confirmó que tuvo una reunión con Rodrigo de la Riva, su procurador de averiguaciones previas. Ahí le presentaron un informe sobre la ruta que siguió la bala que mató a la estudiante. De acuerdo con esos peritajes, la bala provino del patio del CCH frente al salón de clases a unos 30, 50 metros. En la reunión estuvieron ingenieros del Instituto Politécnico Nacional para darle detalles a la familia del peritaje. De acuerdo con la familia, no hay todavía información sobre quién habría matado a la joven. Anoche informamos también sobre la muerte de un niño de Lenin Gabriel, quien fue alcanzado por una bala perdida en la colonia Virgencitas, en Nesa. El niño iba entrando a la escuela en el momento en que 2 hombres mataron a un presunto narcomenudista. Hoy la Policía Municipal informó que detuvo a uno de estos agresores. Se trata de un hombre identificado como Iván. Este hombre fue detenido en las calles de la colonia Las Flores, a unos 5 minutos de la escuela donde ocurrió el ataque. Hoy amigos y familiares velaron el cuerpo del niño. Algunos conocidos hicieron una colecta para apoyar los gastos de la familia. En fin, mañana el cuerpo de
este niño de 8 años va a ser llevado a Tepeji del Río. Ahí lo van a enterrar. Bueno, y tuvo lugar en la mañana la muy anunciada conferencia de prensa que iban a dar los abogados Javier Cuello Trejo y Javier Cuello Suart, los representantes, defensores del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Fue una conferencia de prensa muy atractiva en términos informativos, a tal grado que se puede decir que rivalizó con la del presidente López Obrador. Por cierto, los señores abogados dijeron que el ex presidente Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray podrían ser citados a comparecer ante el juez para que aclaren cómo fue la operación para que Pemex se hiciera de la empresa Agronitrogenados, le comprara Agronitrogenados a Altos Hornos de México. Al menos es lo que va a solicitar la defensa de Emilio Lozoya. El abogado Cuello Trejo dio esta conferencia, donde además presentó una lista de 13 exfuncionarios y apoderados que aprobaron y autorizaron la compraventa de agronitrogenados. Estos exfuncionarios, según esto, también tendrán que ser citados por la Fiscalía General de la República. Están entre ellos José Manuel Carrera, representante de Pemex Agroindustria, además de integrantes del Consejo de Administración de Pemex en aquel entonces, presidido por Pedro Joaquín Codwell, quien era secretario de Energía, Leonardo Fabio Beltrán, subsecretario de Energía, Miguel Mesmacher, subsecretario de Hacienda, José Rogelio Garza, subsecretario de Economía. Asimismo, el abogado Cuello dijo que deben aclarar esta compraventa los integrantes de los consejos de administración de las empresas filiales de Pemex, quienes aportaron el capital para la compraventa. Esto es parte de lo que dijo esta mañana el abogado Cuello Trejo. Yo no estoy imputando al presidente, yo estoy diciendo que lo vamos a citar para que aclare cuáles fueron sus instrucciones. Deberían también citar el licenciado Luis Videgaray Caso, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿En qué se basa el Ministerio Público en la acusación? En una querella incongruente, falaz, que presenta la Unidad de Inteligencia Financiera. Y dice que es porque Altos Hornos sobornó al licenciado Lozoya en el 2012, porque a lo mejor iba a ser director general de Pemex. Caray, con todo respeto al señor Ancira, yo quisiera ver que la Fiscalía lo contratara como adivino, que la Unidad de Inteligencia Financiera engañó a la Fiscalía General de la República. Todos estos disque sobornos son pagos del trabajo que Emilio Lozoya desarrollaba desde hace muchos años en una empresa que fue fundada en Suiza en 2008. Vivía en Suiza, vivió en Nueva York, siempre trabajó fuera del país. No, mi amigo, no existe ningún conflicto de intereses. Y quiero ser muy claro, no me enfrento contra el fiscal, me enfrento contra las injusticias del Ministerio Público de la Federación, que si está en México, sí, México tiene muchos estados y es mi obligación defender a Emilio, es mi obligación procurar su libertad. Emilio Lozoya ni va a llegar a un arreglo, ni va a ser testigo, ¿sí? Vamos a ganar su tema, si Dios nos ayuda y existe la justicia, con la ley. Parte de lo que dijo el abogado Cuello Trejo sobre, este caso, el de Agronitrogenados y Altos Hornos de México, y dijo que con esta transacción se había negociado que Altos Hornos de México se desistiera de todos los pleitos que tenía contra las empresas filiales y subsidiarios de Pemex, litigios, pleitos que significaban un monto de 12,600 millones de pesos. En fin, sigue saliendo información sobre este caso. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien está preso en el reclusorio norte, presentó a través de sus abogados una denuncia en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México contra el fiscal de Veracruz, Jorge Winkler. Lo acusa
a él y a sus empleados de falsificar documentos oficiales y firmas para acusarlo de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, entre otros delitos. Javier Duarte pide a la Procuraduría de la Ciudad de México que entreviste a sus ex colaboradores y haga peritajes a las firmas de los oficios firmados por ellos. Estos oficios serían una de las pruebas de la Fiscalía, son una de las pruebas de la Fiscalía de Veracruz para acusar al ex gobernador de un supuesto desvío de más de 300 millones de pesos. Y hoy se designó a Omar Gómez Trejo finalmente como titular de la Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa, el fiscal de Ayotzinapa, el cargo que al parecer nadie quería ocupar. La semana pasada 3 candidatos lo habían rechazado. Omar Gómez Trejo es maestro en Derechos Humanos y trabajó en la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en México, Honduras y Guatemala. También fue consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que participaron en la investigación del caso Iguala. Entonces, bueno, pues más claro el perfil. Imposible. Por cierto, los integrantes de la Comisión Especial para la Verdad del caso Ayotzinapa se reunieron ayer con el ex gobernador Guerrero, con Ángel Aguirre y con el ex procurador de Estado Iñaki Blanco. Ahí padres de los normalistas desaparecidos reclamaron a los exfuncionarios por lo que según ellos, por no haber actuado. Los funcionarios, Iñaki Blanco y el ex gobernador Aguirre, simplemente dijeron que hicieron todo lo que pudieron. En otras cosas, por la mañana hablamos con Gerardo Ferrando, el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, sobre los trabajos de mantenimiento y remodelación del actual aeropuerto. Nos dijo que ya terminaron el mantenimiento de una de las pistas, que están por terminar el mantenimiento de la zona de rodajes y que este año se habrá remodelado 95 baños que serán de primer nivel y se habrá concluido con el mantenimiento y la solución a los graves problemas de drenaje. El director del Grupo Aeroportuario nos dijo también que espera que este año inicie la construcción de una Terminal 3 que se va a construir en el antiguo hangar presidencial. Esta terminal va a servir para recibir a los pasajeros y ya no tener que utilizar los camiones que los llevan a los aviones. Pero esa Terminal 3, según nos dijo, va a estar lista en unos 3 años. Sobre el aeropuerto de Texcoco, el señor Ferrando nos dijo que han sido notificados de 37 amparos, de los cuales solo 4 son suspensiones en la que se les ordena no destruir las obras de Texcoco. Aseguró que no quieren destruir lo construido, es más, no tienen ni idea de cómo le harían. De los contratos ya firmados para el aeropuerto de Texcoco, dijo que 95% ya se liquidaron. Hoy también la Secretaría de Bienestar informó que el jueves notificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que rechaza sus recomendaciones sobre los cambios que el gobierno hizo al programa Estancias Infantiles. A través de un comunicado que también suscribe la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal cuestionó los argumentos de la CNDH, negó haber violado los derechos de los beneficiarios de las estancias y consideró que la CNDH se tomó atribuciones que no correspondían. La Comisión Nacional de Derechos Humanos respondió y dijo que no comparte los argumentos del gobierno para rechazar la recomendación y adelantó que va a buscar que las autoridades reconsideren su respuesta e insistirá en la vigencia de la recomendación. La CNDH defendió este trabajo y dijo que está pegado a todas las facultades constitucionales. En fin, ¿qué más tenemos, Cristal? Luego de la tormenta que dejó 2 muertos y 57 colonias inundadas en Reynosa, hoy unas 200 personas bloquearon la carretera Reynosa-San Fernando en protesta por la falta de luz y agua. Funcionarios del gobierno estatal recorrieron las zonas afectadas para entregar apoyos, pero los vecinos molestos exigieron la construcción de un canal de desagüe. Durante la manifestación, los conductores desesperados querían tirar las barreras para seguir su camino. El grupo aseguró que continuarán hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades competentes. Autoridades del IMSS aclararon que luego de las inundaciones ya atienden a sus derechohabientes de manera normal. En tanto, se activó el Plan Marina en su fase de auxilio. Ayer dictaron prisión preventiva de 6 meses al futbolista del Sevilla, Joao Malek, por su participación en un choque en calles de Zapopan, Jalisco, en el que murió una pareja de recién casados. Hoy difunden nuevas imágenes del accidente y Joao no iba solo en su carro.
El accidente ocurrió el domingo 23 de junio. La investigación continúa y el deportista de 20 años está recluido en el penal de Puente Grande para evitar que salga del país durante el proceso. Una vivienda en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México explotó esta mañana, dejando cuantiosos daños materiales y 2 personas con quemaduras. Autoridades detallaron que los lesionados ya son atendidos y que el estallido fue por un tanque de gas. A pesar de las lluvias de los últimos días, continúan los incendios forestales. Ahora afectan a Sonora, Durango, Nayarit y Veracruz. El ejército mexicano trabaja en esos estados, ayudando a las autoridades civiles con un avance importante y sin reportar pérdidas humanas. Protección Civil, la Comisión Nacional de Forestación y la Secretaría del Medio Ambiente también se sumaron a los trabajos para sofocar los incendios lo más pronto posible. Hoy iniciaron las campañas de los candidatos a la dirigencia nacional del PRI. La exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, publicó un video señalando a Alejandro Moreno como el candidato de las mañas. Mientras que el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, dijo que no es un opositor dócil. No tengan duda que a mí me sobra carácter para señalar las cosas como oposición. Buenas noches, Ciro. Gracias, Cristal. El embajador de Canadá en México escribió hoy en su cuenta de Twitter: estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la Comisión Federal de Electricidad y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones del presidente López Obrador, México no desea respetar los contratos de gasoductos. De esto nos va a comentar David Páramo en unos momentos. Esta preocupación del gobierno de Canadá es porque el lunes la Comisión Federal de Electricidad notificó a las empresas canadienses Yenova y TC Energy su intención de iniciar un arbitraje internacional para impugnar algunas cláusulas del contrato de construcción del gasoducto marino Texas-Tuxpan. En esta impugnación, la CFE pide que se declaren nulas ciertas cláusulas, como las que obligan al gobierno mexicano a pagarle al consorcio en caso de que se interrumpa el suministro de gas. Este gasoducto fue licitado en el sexenio pasado a un costo de $2.500 millones. Y hablando de contratos, el presidente López Obrador canceló en su conferencia de la mañana la autorización que había dado la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que Pemex explorara un campo petrolero en Veracruz por la vía del fracking. Así dijo el presidente: no, eso no, y se cancela. Por cierto, el mediodía el presidente López Obrador puso en marcha la Estrategia Nacional de Lectura para buscar fomentar el hábito de leer en el país. El coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas, detalló que este trabajo se va a hacer con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, el CONACYT, las bibliotecas, en fin. Ahí estuvo la señora Beatriz Gutiérrez Müller, quien preside el Consejo Honorífico de la Memoria Histórica de México. Mire, como no tenemos problemas, hay que buscarnos una nueva crisis diplomática. Hace unos meses, el director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo es esta palabra? Cucó al presidente de la República diciéndole que los que estaban construyendo gasoductos eran corruptos con contratos leoninos manejados por expolíticos y que los iban a exhibir. Después se reunieron y lo que fue quedando más o menos claro era que había problemas locales, que había muchos problemas locales. Segunda parte de la historia: hay una crisis energética negada por el gobierno en la península de Yucatán. Todos los expertos decían, bueno, pero algo que va a ayudar mucho es que ya va a estar el gasoducto Texas-Tuxpan y que con ese gasoducto se va a poder llevar gas a la península de Yucatán de una manera más fácil. ¿Y qué es lo que necesitan? No necesitan nuevas plantas eléctricas, necesitan gas. ¿Y? Bartlett, el director de Comisión Federal de Electricidad, decide pelearse con Yenova, una empresa canadiense que hizo el ducto, que ya lo terminó, que lo único que le estaba pidiendo es, oye, autorízame que ya lo acabé para abrirle la llave y que empiece a salir el gas, lo que hubiera resuelto el problema eléctrico en la península de Yucatán. México habría cumplido sus contratos y decide llevarlos a arbitraje. Hoy el embajador de Canadá en México, totalmente desusado en la diplomacia, escribe un tuit en español
que dice que está preocupado por que a pesar de la palabra de López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad no quiere cumplir con sus contratos. Ya se nos convirtió en una crisis diplomática. Como ya se si nos hiciera falta. Como si no tuviéramos problemas, si no hubiera broncas. Es una crisis diplomática que así debe ser vista. No es un problema entre una empresa y un gobierno o una empresa estatal. Ya se metió el gobierno canadiense y va seguramente a presionar con el Tratado de Libre Comercio. Habíamos venido trabajando juntos de la mano con Trump. Vamos juntos en la negociación, cuando los aranceles de aluminio y acero vamos juntos, uno esperaba al otro, totalmente juntos. ¿Tú crees que hoy el gobierno de Canadá quiere seguir junto con el gobierno de México después de esta que les hicieron? ¿Qué podría ganar? Supongo que no. Pues yo supongo que ya se nos convirtió en una crisis diplomática y hasta el momento no le han contestado nada al embajador. Lo dejaron ahí con su tuit creyendo que nadie se iba a dar cuenta del tuit del embajador de Canadá. Que todo queda en las benditas redes sociales. Pues son las benditas redes sociales. Antes un embajador tenía más problemas para que todo el mundo se enterara de la molestia de su gobierno por decisiones de este gobierno. Remátala, David. Parece que más o menos se arregló. Mañana estarán todos los detalles. La Junta de Gobierno del Infonavit no va a permitir que las casas abandonadas o quien deja de pagar sea desalojado de su casa sin un juicio. Lo que va a cambiar es la manera de hacer los procedimientos. No lo que todo el mundo había entendido del presidente, que no se iba a poder desalojar a nadie aunque no pagara. Bueno, Javier. Vamos a regresar con una historia que va a divertir a muchos. Le dieron auténticamente una patada en la entrepierna al presidente Trump y fue una futbolista de su país. Una historia que no podemos dejar de ver después de esto. Y hablando de Donald Trump, vamos a recuperar las 6 ocasiones que en 3 semanas, 6 ocasiones, de manera muy sarcástica, ha felicitado al gobierno mexicano por lo que está haciendo con los migrantes 6 veces. Vamos a ver cómo lo ha hecho Donald Trump. Volvemos. El problema migratorio México-Estados Unidos-Centroamérica 2019 se encamina, si no es que ya lo es, a una crisis humanitaria. Crisis humanitaria donde Estados Unidos presiona y México se ve obligado a hacer el trabajo ingrato, a recoger ahogados salvadoreños, a jalar a madres nicaragüenses con niños en brazos, a esconder a una desesperada madre haitiana. Y a cada una de esas acciones, Donald Trump nos regala una palmada en la espalda, un well done, friends, un México está haciendo un gran trabajo. Hoy nos felicitó por 6ª ocasión. I want to thank Mexico. They put 6,000 people at the border. Mexico has been really helping us a lot, so I just want to thank Mexico. To also thank the President of Mexico because he's really been doing a job on the border and a job in Mexico. Mexico has been doing a very good job the last 4 days. I appreciate the job they're doing. But I want to thank Mexico. En algún otro momento de la historia de México, esas felicitaciones serían una afrenta, un motivo de vergüenza. Hoy no. El que no lo sean refleja, quizá, el tamaño del temor del gobierno y de la sociedad mexicana a la crisis humanitaria que puede desencadenarse en nuestro territorio, si no es que ya se desencadenó. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.